Buen día, ¿cómo les va? Ayer les dije que les iba a explicar desde mi punto de vista, desde la información que tengo, eh, cuáles han sido las razones de algunos enojos y cuáles van a ser las razones de futuros enojos. Y al presidente Macri se le ocurrió replantear el escenario político dentro de su propio espacio, que es el PRO, y dentro del espacio general que es Juntos por el Cambio. Ayer comentaba en la editorial del blog que el problema de Emilio Monzó, de Mazó y de Frigerio había sido que ellos tenían que constituir un puente hacia el peronismo y no lo hicieron. Quizás no lo hicieron porque no era el tiempo para hacerlo, o simplemente porque no pudieron, no supieron o no quisieron, como hubiera dicho don Raúl. Lo claro es que se convirtieron en vez de un puente en una pequeña pasarela, esa que se pasa de a uno, que se mueve mucho, que no es segura. Ellos tomaron conciencia cuando se oficializó la fórmula Macri-Pichetto, que Pichetto venía para quedarse. Miguel no iba a hacer la experiencia de ser candidato a vicepresidente, ganar o perder, para luego irse. Y si ustedes ven desde el momento de la elección, desde el PASO a hoy, es el dirigente del espacio que más lo defiende al presidente. Porque él tiene, aparte de haber sido candidato a vicepresidente, tiene una misión que la está cumpliendo. No ser una pasarela angosta, endeble, sino ser un puente ancho, firme, concreto, que le permita a amplios sectores del peronismo eh, salir del lugar donde hoy están, ir a una tierra más segura, que los reciba con más afecto y con más respeto. Siempre se imaginó ese peronismo que eran los sectores más refractarios al kirchnerismo, muchos que gobiernan y otros que no gobiernan, pero que podrían hacerlo perfectamente en sus provincias. Pero en política no solo son los deseos de uno que se concretan, sino necesitas básicamente que el adversario actúe de determinada manera que facilite las condiciones que vos intentás imponer. Esto se entiende. Es como cuando jugás al ajedrez. Vos podés ser un hábil jugador de ajedrez, pero también aprovechás las torpezas, cuando no los errores, del jugador adversario. Esto explica la situación de Emilio, de Frigerio y de Monzó. Básicamente ellos pueden pescar por ahí un intendente derrotado, un par de concejales, un diputado provincial, mientras que a un alto precio, mientras que Pichetto te trae una provincia. Es una cuestión de volumen. Luego, Mauricio le dio
mucho vuelo a Patricia Bullrich. No solo le dio mucho vuelo al nombrarla y sostenerla como ministra de Seguridad, un ministerio que es una pesadilla, y que durante 4 años Patricia ejerció con una gran habilidad, con mucha política, eh, y con mucho coraje, logrando el respeto cuando no era afecto de las fuerzas. Acostumbradas a ser despreciadas por la política, encontraron un funcionario que las respetó, las cuidó y las privilegió. Y esto es importante para la lucha contra el crimen, sobre todo contra el crimen organizado. Esto tiene un correlato político, indudablemente. Patricia se convirtió en un dirigente político de magnitud, por derecho propio, pero básicamente porque fue empujada, asesorada por Mauricio Macri. Hay una pata liberal, el PRO está construyendo una pata liberal con dirigentes liberales del interior, básicamente, pequeños partidos del interior que no tenían una expresión unificada y que el PRO está construyendo lo que sería el ala más liberal del PRO. Y esto lo está construyendo también Patricia con la bendición, obviamente, de Mauricio Macri. Nosotros los radicales, lo que hagan los socios del PRO no nos importa, nos parece fantástico que el PRO crezca, porque si el PRO crece, crece el espacio. Entonces, en este escenario de partidos que están moviéndose hacia adentro y hacia afuera, sumando gente, hay una foto que está circulando por Twitter, en un café entre Patricia y Ricardo Kachanowski, que es, lo digo yo, sería una incorporación estelar por la inteligencia de Ricardo, dicho por un hombre que está en las antípodas. ¿No? Porque que entre liberales se feliciten y se aplauden es normal, pero que un progresista diga que es un personaje indispensable en la construcción de un pensamiento amplio, tiene otro valor. Quiero creer. Patricia está construyendo seriamente. Esto va a mover el mapa interno, no solo del PRO, sino de Juntos por el Cambio. Se está construyendo una relación de carácter horizontal entre dirigentes muy importantes del radicalismo con dirigentes de segunda línea del PRO. Porque no solo el encuentro entre el intendente de Pinamar y el gobernador de Jujuy es un encuentro de carácter afectuoso, protocolar. Bueno, vamos a aprovechar a Pinamar para mostrar las bellezas de Jujuy. Eso puede reducirse a 1 o 2 tweets. Hubo una catarata de tweets del intendente de Pinamar agradeciendo su estadía en Jujuy, el trato que habría recibido del gobernador y de su señora esposa, en fin, del intercambio. Esto es, en política, el significado es que hay una construcción por debajo para firmar lazos.
No es que el intendente de Pinamar se vaya a ser radical o que Gerardo Morales se vaya al PRO. No, lo que están generando son lazos, relaciones, una construcción, que hay que entender un poco de política para entenderla. Es decir, se crean lazos que fortalecen las uniones. Cuando las uniones son entre dos dirigentes, tienen la fortaleza de la relación entre dos dirigentes. Ahora, cuando las relaciones son entre muchos dirigentes, el tejido es mucho más resistente. La reacción de Lisa Carrió se debe entender en este marco. No solo que ella tiene la sensación de que perdió el protagonismo, ella perdió el protagonismo. Y como en cualquier cuerpo vivo, las células se van regenerando. En este caso, Juntos por el Cambio está regenerando sus propias células, que serían sus propias alianzas, sus propias dirigencias. Eh, ha habido actitudes que no fueron sanas, que fueron equivocadas, porque no hay maldad en un error. Un error es un error. Yo percibí que, pero no fue así. Sin querer, la ansiedad de Horacio Rodríguez Larreta y algún amigo más precipitó lo que iba a ser un proceso un poco más lento, más sereno, de nuevas alianzas dentro del espacio. Y acá tenemos una administración enfrente que nos ayuda, con sus dificultades, sus contradicciones, este gobierno de dos cabezas que no se sabe cuál piensa y que la que piensa consume litio, la que se supone que piensa consume litio, y en el medio de una difícil negociación donde con el Fondo Monetario, donde el presidente está esperando el milagro de que Biden sea presidente, como si eso tuviera alguna importancia. Lo que pasa que hay que entenderlo, Alberto no tiene la menor idea de lo que pasa fuera de la capital federal, no hablemos fuera del país. Nada tiene que ver quién gana, aparte en el caso supuesto que el 20 de enero jure Biden, será el presidente más desprestigiado, más débil de la historia moderna de los Estados Unidos. Eh, pero él necesita buenas relaciones con la oposición porque al Fondo Monetario Internacional le interesa saber no si este gobierno va a pagar, porque no es que va a pagar en 4 años, si en los próximos 8 o 10 años la política argentina va a pagar. Por lo tanto, que la principal oposición que está en las encuestas del fondo por encima del oficialismo, repito, en las encuestas que manda a hacer el Fondo Monetario Internacional a través de de sus propias redes para saber las condiciones con quién negocio, te dicen que hoy la oposición está bastante por encima del oficialismo, no solo para el 2001, sino mirando hacia el 2023, y que esa oposición todos sabemos tiene nombre y apellido. En este ámbito, en esta circunstancia, tenemos que entender lo que va a ocurrir en los próximos días. Los alineamientos, las reacciones, los enojos. Eh, hay un nuevo PRO, con lo que eso significa.
Hay un PRO que va a crecer, que está creciendo. No, el radicalismo como el tío viejo, experimentado, mira con simpatía que a su sobrino le vaya bien. Nosotros tenemos muy claras las cosas. Eh, los demás tienen que optar. Administrar tu propia frustración y ir para adelante, o hacer una chirinada. Ahora, si haces una chirinada, haces solo. Porque la sociedad, voy a eliminar el término grieta, la sociedad se ha definido, está definida mayormente. Porque en un año de administración, lo único que tienen en claro es que se han empobrecido más, que lo que le decían que iba a ocurrir no ocurrió y que la pandemia es una excusa cada vez más banal, porque la pandemia no te exige el ajuste, la pandemia te exigía responsabilidad y este gobierno en vez de tener responsabilidad te hacía firmar una declaración jurada, ¿sí? Bien. Eh, por lo tanto, lo que estamos observando y lo que vamos a observar en los días por venir tienen que ver con esto que les estoy comentando. Paciencia, mantener la unidad. Los enojos de los dirigentes no arrastran a los dirigidos. Es una vieja experiencia que tengo como radical. Y que los senadores le manden una carta al Fondo Monetario Internacional diciendo poco menos no tenemos ninguna intención de pagar la deuda. Esto tiene que ver con Cristina Fernández. Es decir, mientras Alberto Fernández hace negociaciones con el fondo a través de Guzmán, la que ostenta el poder dice a través de sus senadores no nos interesa. Y fiscales y asociación de fiscales y asociación de jueces le dicen si siguen avanzando van a tener disgusto. Estamos en días muy moviditos, por eso les pido que mantengamos la unidad entre nosotros, que somos el electorado, según el Fondo Monetario Internacional, más sofisticado de Argentina. Les mando un abrazo grande y si hay alguna novedad nos vemos a la noche. Gracias.